Buenos días, mi nombre es David Esteban Castro Sánchez y para el trabajo parcial de la clase de Fisiología Animal se me asignó el animal araña y más específicamente yo elegí uno perteneciente a la familia Saltícida, conocida como la araña saltarina regia, que también es conocida como Fidipus regius. Vamos a revisarla. Pasando a la primera parte de forma fisiológica y anatómica, pertenecen al reino Animalia y más específicamente al filo Artrópoda, que son los artrópodos, pertenecientes a la clase arácnida, los que tienen 8 patas, y pertenecientes al orden de las arañas, o sea, arañas, y en específico a la familia Saltícida, que son las que saltan. Tienen tejidos diferenciados como el sistema visual, la musculatura locomotora, las estructuras glandulares y un sistema nervioso central capaz de procesar la información visual que tienen compleja en la cabeza, que más adelante se va a mencionar. Adicionalmente tienen una simetría bilateral respecto a su simetría corporal. Significa que su cuerpo está dividido en dos mitades simétricas, facilitando la locomoción coordinada y la percepción efectiva. Tercero, características adaptativas. Las arañas saltarinas tienen una vista excepcional. Tienen 8 ojos en su cabeza que les permiten ver casi a 360 grados, demostrando que incluso pueden ser capaces de cazar bajo luz roja. Un problema grande que tienen generalmente los animales como los artrópodos es que no tienen un rango de visión lo suficientemente complejo como para poder diferenciar correctamente en ese tipo de luz. Más sin embargo, la araña saltadora sí puede. Y adicionalmente procesan esos estímulos visuales a nivel avanzado. Tienen señales diferentes en cada par de ojos, casi de forma independiente para comportamientos de caza o incluso rituales de cortejo. Adicionalmente también tienen un mecanismo hidráulico, o sea que pues básicamente hacen uso de algo en su cuerpo conocido como hemolinfa, la cual pueden utilizar junto con una combinación de musculatura y presión hidrostática mediante esa hemolinfa que les permite extender sus patas y saltar más fácilmente para dirigirse directamente a su depredación, o sea pues para cazar más fácilmente insectos. Adicionalmente también construyen capullos de seda como refugio, muda y puesta de huevos. O sea, ellas no utilizan redes de caza como lo hacen generalmente otras arañas. Ellas literalmente utilizan estas telarañas como draglines para impulsarse más fácilmente. Hagan de cuenta que se hace de cuenta que es como un pequeño dragline o un punto de anclaje mediante el cual se separan y después rebotan directamente a donde necesitan ir a cazar dicha presa. Entonces, pues en efecto, son cazadores activos y no confían de las redes, sino que saltan sobre ellas inmovilizándolas con veneno. Por último, las arañas saltarinas también exponen un comportamiento reproductivo, un dato interesante. Los machos realizan sofisticadas danzas de cortejo, desplegando sus colores y mechones, usando la visión de las hembras para ser reconocidos y evitar agresión. En efecto, puede ser mortal y pueden atacarlos a la muerte. Por lo tanto, tienen dimorfismo sexual. Podemos ver que las hembras son más grandes debido a la necesidad de la puesta de huevos, tienen colores un poco más variables, como naranja y el gris, y tienen mechones de pelo alrededor de los ojos, mientras que los machos son más pequeños, pero tienen unos colores un poco más llamativos frente a las hembras, los cuales se exhiben directamente durante sus rituales de cortejo, así como manchas blancas y quelíceros iridiscentes, que son básicamente los pequeños pelitos que podemos ver alrededor de sus paticas. Aquí podemos ver pues uno de esos rituales de cortejo frente a una hembra. Basado en lo que ya sabemos, la Fidipus regius tendría esta ficha taxonómica. Pertenece al reino Animalia, al filo artrópoda, debido a que es un tipo de artrópodo de la clase arácnida, que significa que tienen 8 patas, del orden araña, que significa que pues pertenecen al orden de las arañas, de la familia saltícida, de las que saltan, estos son este tipo de arañas en específico, del género Fidipus y la especie en específico de la araña que nosotros tenemos, que es la araña regia o araña real, sería Fidipus regius. ¿Qué significa Fidipus? Significa el amigo de los caballos. No tiene realmente que ver con los caballos, pero se relaciona con una costumbre griega clásica que indica que llevan una alta velocidad y son veloces. Adicionalmente, también le sigue el adjetivo regius, que se refiere a real o regia, que es usado en zoología para referirse a que una araña es especialmente grande, llamativa o majestuosa, comparada con otras del mismo género, debido a que estas son provenientes de Estados Unidos y entre las arañas saltarinas que hay presentes allá, esta es la más grande. No son particularmente grandes comparadas con otro tipo de arañas presentes, pero son grandes comparadas con otras. Por ende, la interpretación de este nombre como tal sería la araña saltarina real. Ahora lo que estamos viendo son los planos y los ejes de la Fidipus regius. Directamente lo que vamos a observar es que como la arañita está dividida de forma bilateral, entonces ahora vamos a tener dos tipos de vistas que nos permiten ver los ejes y los planos correctamente. El plano dorsal y el plano lateral. El plano dorsal nos permite observar de una forma más correcta lo que vendrían siendo el plano transversal y el plano sagital. El plano sagital que es el que la divide de forma bilateral, la forma especular, y el plano transversal que es el que divide la cabeza del abdomen.
Y la hoja vendría a ser el plano frontal, que pues es el que nos permite ver el dorso, la parte dorsal y la parte ventral de lo que viene siendo nuestra arañita, o sea, arriba y abajo respectivamente, y con sus respectivos ejes, que son los puntos en donde podríamos girarlos para ver exactamente cómo giran con respecto a estos ejes, ya sea el eje longitudinal, que es el que viene con respecto al sagital, el eje transversal, que es el que viene con respecto al plano transversal, y el dorso ventral, que es el que giraría con respecto a la parte dorsal y la parte ventral. Y por último, pues o sea, tenemos la vista lateral, en donde ahora podemos ver de una forma más adecuada lo que vendría siendo el plano frontal, en donde ahora sí ya podemos ver mejor de esta forma cómo se separa la parte dorsal y ventral de la arañita. Aquí lo podemos ver. Y de una forma menos efectiva lo que vendría siendo el plano sagital, como podemos observar aquí. Plano sagital, plano sagital. Ahora aquí es lo que vendría siendo la hoja y nuevamente podemos ver sin problema alguno el plano transversal. Vendría siendo el plano que podemos ver perfectamente en cada una de las formas con sus respectivos ejes nuevamente, por donde giraría. Ahora, ¿qué adaptación interesante podemos ver desde la perspectiva biomimética? La visión de la araña saltarina, debido a que pues tiene una visión casi de 360 grados, una de las más avanzadas entre los artrópodos, y debido a eso es que tiene una resolución excepcional y capacidad enorme para percibir muchos colores, incluidos los que están dentro del espectro ultravioleta. Esa adaptación les permite cazar mejor, como había mencionado, incluso en ambientes en donde los artrópodos se ven mermados, como en lugares en donde hayan más colores rojos. ¿Qué problema biológico resuelve esta adaptación? El principal reto que resuelve esta adaptación es precisamente la depredación activa y precisa y también la defensa. ¿Por qué? Porque otras arañas dependen de telas pues para poder atrapar insectos, mientras que la araña saltarina puede literalmente depredar saltando hacia ellos sin necesidad de utilizar la telaraña para atrapar otros insectos. ¿Qué funcionamiento tiene esta adaptación? De forma morfológica, entonces, como tiene 8 ojos en total y los tiene todos dispersos de alrededor de su cabeza, son tubulares y tienen una agudeza visual, entonces, pues, le ofrecen una visión periférica y también una detección de movimiento excelente. Físicamente, su visión estereoscópica permite calcular distancias grandes mediante un paralaje binocular, o sea, doble. Y además usan dos retinianas, o sea, tienen dos retinianas en sus respectivos ojos que les permiten percibir esas diferentes longitudes de onda, a diferencia de nosotros los humanos. Eso incluye la luz ultravioleta. Fisiológica y bioquímicamente presentan fotorreceptores especializados, opsinas, que son sensibles al verde, al azul y al ultravioleta, lo que básicamente amplía su rango perceptivo y comportamentalmente la araña utiliza estos movimientos de exploración con la cabeza para mejorar la estimación de las distancias antes de saltar, de modo que el ángulo lo ajustan y la fuerza también del salto según lo que están observando. De ese modo su caza es bastante efectiva. ¿Cómo podemos aplicar esto al método de la espiral? Primero, identificamos cuál es el reto equivalente pues a este. Básicamente los sistemas de visión artificial que funcionen en diferentes ambientes cambiantes y que tengan un poco consumo y una alta precisión, como los que se usan en los drones y los robots exploradores. ¿Qué sigue? Pues interpretarlo. Entonces, tenemos que biologizar la pregunta ¿cómo logra la araña detectar, enfocar y calcular distancias con estructuras oculares diminutas? Ahora descubrirlo. Analizamos la estructura retiniana de las capas y los algoritmos naturales de detección del movimiento que están usando las arañas precisamente para esa caza furtiva que tienen. La resumimos entonces. Reconocemos el patrón de visión estereoscópica y los colores y la percepción de los colores, incluidos los ultravioleta, para un proceso más eficiente en un sistema nervioso pequeño como el de ellos. Al fin y al cabo son muy diminutas. Ahora lo que sigue es emular. Tenemos que desarrollar esas cámaras miniaturizadas con múltiples lentes de forma estereoscópica que nos permita ver casi en una vista de 360 grados con múltiples lentes y esos sensores ultravioleta visibles, tal cual como la arañita, para que pues, o sea, tenga un funcionamiento similar de acuerdo a la robótica autónoma. Y entonces los algoritmos de visión artificial inspirados en la fusión de esos ojos, todos los que tienen la cabecita de la arañita, entonces pues harán posible esto. Ahora, vamos a evaluarlo. Comparamos con los principios de la vida, o sea, la eficiencia energética, la simplicidad estructural y multifuncional, y ahora ajustar ese diseño para maximizar esa sostenibilidad y eficacia, de modo que, en efecto, esa función de esas cámaras presentes en esos drones cumplan exactamente o incluso de una forma un poco mayor o menor, dependiendo de cómo se vaya a diseñar, la función que cumple en los ojos de la propia araña saltarina. Dicho así, este sería el fin de la exposición. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía. Hablo David Esteban Castro Sánchez.